Entonces pueden ver ustedes ahí, ¿no? Las diferentes capas. Llega el estímulo nervioso, ¿no? El estímulo nervioso. Y esto de acá es transformado a los del medio externo, ¿no? En impulsos neuronales que tienen que llegar hacia la corteza cerebral a través del nervio óptico. Tenemos que hablar un poco entonces de los medios refringentes del ojo, y acá tenemos que hablar del núcleo interno, ¿no? Respecto a los medios refringentes, tenemos que hablar un poco de el humor vítreo, ¿no? Y este humor vítreo, a ver, vamos a ver quién está entrando. Un momentito, por favor. No, no veo más. Bueno. Bueno, entonces tenemos que decir que este humor vítreo, ¿no? Es un líquido, ¿no? Transparente que está dentro del espacio comprendido entre la superficie interna de la retina, ¿no? La superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino, ¿no? Todo esto está lleno de humor acuoso, ¿no? Entonces tiene una función importante que es la de mantener también una función importante que es la de mantener el tono, ¿no? Y esto, ¿no? Que es mantener el tono y la forma del globo ocular, ¿no? Mantiene la forma del globo ocular. Este, este humor vítreo se encuentra conformado por casi el 99%, pues es agua, ¿no? Y contiene pequeñas cantidades de cloro, sodio, ¿no? Entonces, este humor vítreo constituye una manera importante para que el ojo tenga esa forma y ese tono, ¿no? El cristalino, que ya hemos hablado un poco de él, ¿no? Como el lente principal del ojo, ¿no? Tiene una fosa patelar, tiene ligamentos, ¿no? Tiene caras, ¿no? Una cara anterior, una cara posterior, tiene un polo, ¿no? Un polo anterior, un polo posterior y tiene un ecuador, ¿no? Que es esta línea transversa, ¿no? También como medios que conforman el ojo tenemos el humor acuoso, que tienen la función de nutrición, ¿no? De formaciones no vasculares y se encuentra conformando la la cámara anterior y la cámara posterior, ¿no? También es un líquido transparente, ¿no? Se encuentra entre la córnea y el iris, ¿no? Este es el amor acuoso. ¿Se forma por qué? Se forma por el cuerpo ciliar, que también ya lo hemos mencionado, y nutre las estructuras oculares y se drena continuamente para mantener una presión adecuada, ¿no? Hay patologías como por ejemplo el glaucoma, ¿no? Que se obstruye este conducto de Schlenk, ¿no? Que habíamos mencionado anteriormente y sube la presión del humor, del humor acuoso y puede causar esta enfermedad que es el glaucoma, ¿no?
Está constituido también por agua y otros nutrientes, ¿no? Y recuerden ustedes que es producido siempre por el cuerpo ciliar, ¿no? Que se encuentra detrás del iris, ¿no? Entonces, ¿cómo fluye? Fluye a través de la pupila, ¿no? Hacia la cámara anterior del ojo, ¿no? Y luego se drena a través del sistema de esta malla trabecular, ¿no? De esta malla trabecular en el ángulo, donde la córnea se une con el iris, ¿no? Y cuando se obstruye este drenaje pueden formar esta patología que hemos dicho que es el glaucoma, ¿no? Ahí está entonces el iris, el cuerpo ciliar, ¿no? Entre el iris y el cuerpo ciliar. Ahí se forma el humor acuoso. ¿Quién se encarga de la irrigación y la inervación del ojo? Bueno, las arterias oftálmicas. ¿Quiénes la drenan? La vena oftálmica. ¿Qué nervios se encargan de su inervación? El trigémino, ¿no? El tercer par craneal y fibras simpáticas. Los músculos del ojo, ¿no? El músculo recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo, músculo oblicuo superior, inferior, ¿no? Los ejes que tiene el ojo, los ejes transversales, ¿no? Vertical y sagital. ¿Qué más tenemos que decir? Que tiene una cavidad orbitaria, ¿no? Que lo reviste, que fija la dura madre, ¿no? Al conducto y a la hendidura esferoidea. También tiene tejido adiposo que envuelve al ojo y a la vaina del bulbo o cápsula de teno, ¿no? Y se continúa con la fascia de los músculos. Tiene también párpados, el párpado superior, ¿no? Que está conformado por un músculo elevador del párpado superior, párpado inferior, ¿no? Por borde libre a través de los limbos palpebrales, las pestañas, y también tiene la base al tejido celular subcutáneo o tarso, que también se encuentra conformado. Tiene una hendidura palpebral, ¿no? La cara anterior del ojo, un ángulo externo agudo, y el interno que es redondeado, donde también se encuentra el lago lagrimal, la canúncula lagrimal, conformado por tejido adiposo y glándulas sebáceas, ¿no? Vellos finos. ¿Qué otros anexos lo forman? Bueno, el tarso, que está conformado por tejido celular, ¿no? Que es la base de los párpados, superior e inferior, ¿no? Ligamentos palpebrales internos, que van por el tarso superior, inferior hasta la cresta anteroposterior delante del saco lagrimal. Tiene ligamento palpebral externo entre el tarso y la prelateral de la órbita. Tiene glándulos terciales de meigonio, ¿no? Donde está conformado por sebum palpebral y cubiertos por conjuntiva, ¿no? Entonces estas glándulas a veces inclusive pueden obstruirse, ¿no? Dando ciertas patologías, que es bastante frecuente, sobre todo en los niños, ¿no? Tiene una túnica conjuntiva, ¿no? De tejido celular palpebral, tejido celular del bulbo, fondo de esa conjuntival superior, fondo de esa conjuntival inferior, pliegues semilunares de la conjuntiva, ¿no? Un ángulo interno y lateral a la curúncula, ¿no? Este aparato lagrimal está conformado por 5 a 12 conductillos, un canalículo lagrimal, un saco lagrimal, ¿no? Y el conducto nasolagrimal, ¿no? Ahí está entonces toda la conformación del aparato lagrimal. Vamos a hablar entonces del oído, y del oído tenemos que decir que existe un oído externo. Acá vamos a desarrollar lo referente a la oreja, ¿no? Y en la oreja tenemos que hablar de algunas estructuras: el hélix, el antihélix, el conducto auditivo externo, ¿no? El óvulo está conformado también por el meato acústico externo y por la membrana timpánica, ¿no? Que esto marca el límite con el oído medio, la membrana timpánica. El oído medio, que está conformado por la cavidad timpánica propiamente dicho, y la tuba auditiva junto con sus huesecillos, ¿no? Y el oído interno, que está conformado por el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Bueno, el pabellón auricular, entonces, el lóbulo de la oreja, la concha de la oreja, el antihélix, ¿no? El hélix, la fosa triangular, la fosa escafoidea,
las ramas del antihélice, el tubérculo auricular de Darwin, ¿no? La escotadura intertrágica, el antitrago, el trago, ¿no? La rama del hélix, el conducto auditivo externo propiamente dicho, ¿no? Y estas son las estructuras del pabellón auricular. El conducto auditivo externo tiene una parte, miren ustedes aquí, cartilaginosa y una parte ósea, ¿no? Un tercio del conducto auditivo externo está conformada por es cartilaginosa y está conformada también por glándulas sebáceas, ¿no? Ceruminosas y pelos. Y los dos tercios, ¿no? Internos, ¿no? Están conformadas por el poro acústico externo, ¿no? La parte ósea. Esta membrana timpánica, ustedes observan acá, tiene una forma oval, ¿no? Es el límite entre el conducto auditivo externo y el conducto medio, entre el oído externo y el oído medio, ¿no? Tiene sus límites y fija en el anillo cartilaginoso de surco timpánico, ¿no? Y posee un centro llamado ombligo, ¿no? Superficie externa da al conducto auditivo externo y la interna da a la caja del tímpano. Tiene una parte flácida y una parte tensa. Muy bien, en cuanto a las dimensiones, tiene 1 centímetro de diámetro, ¿no? Tiene algunas inclinaciones, ¿no? En el feto hace hasta 35 grados y en el adulto entre 40 y 45 grados, ¿no? Aquí ya estamos viendo parte de los huesecillos, ¿no? Del oído medio. Este de acá es el mango, esta es la parte flácida y esta es la parte tensa, ¿no? Este es el triángulo luminoso, el ombligo que está en el centro y el ligamento timpano malleolar posterior, el ligamento timpano malleolar anterior, ¿no? Entonces esto es posterior, esto es anterior, ¿no? Nuevamente lo mismo, ¿no? El martillo, ¿no? La parte tensa, la parte flácida y la parte tensa, ¿no? El martillo, el yunque y el estribo, que son los huesecillos, ¿no? Que se encuentran conformando el oído medio, ¿no? Tiene una función, la conducción ósea, ¿no? La transmisión mecánica de las oscilaciones acústicas, ¿no? Entonces, la cavidad timpánica tiene paredes, es como una caja, una pared anterior, posterior, superior, inferior, lateral, medial, los huesecillos que lo conforman, el martillo, yunque y el estribo, las articulaciones, ¿no? Que tienen los músculos, el estribo y el tensor del tímpano. Estas cajas que tienen, esta caja que tienen que aprenderla así, de la cavidad timpánica, ¿no? Tiene una caja y tiene detalles anatómicos en cada una de ellas, ¿no? En la caja, en la externa está la membrana timpánica, en la anterior está la tuba coroidea, la carótida interna y el orificio de la tuba. En el inferior, ¿no? En la base del cráneo está la fosa yugular, en la parte posterior está el mastoides y en la interna la cavidad laberíntica, ¿no? Miren ustedes entonces las articulaciones, ¿no? En encaje recíproco y en enartrosis, ¿no? El martillo y el yunque en encaje recíproco y el yunque y el estribo es una articulación en enartrosis, ¿no? El martillo con su cabeza, el cuello, su apófisis, su mango, el yunque, ¿no? Con superficie articular y su apófisis, ¿no? Lenticular y acá está el estribo, ¿no? Entonces no se olviden de esto, chicos, esto también es una pregunta que siempre le hemos estado haciendo, ¿no? Desde que han llevado articulaciones, ¿no? En encaje recíproco, ¿no? El martillo y el yunque y en artrosis el yunque y el estribo. ¿Qué más tenemos que decir de la tuba auditiva? Bueno, que mantiene el equilibrio con la presión, ¿no? Atmosférica. Eh,
a través de la conducción de las oscilaciones de la membrana timpánica al laberinto. Tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa unidos por el ritmo de la trompa, ¿no? Inicia en la caja timpánica, ¿no? Con su orificio timpánico y termina en la pared lateral de la nasofaringe, ¿no? A través del orificio faringe, por el rodete tubárico, ¿no? Por la amígdala faringe, ¿no? El oído interno está conformado por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo por el vestíbulo, los conductos, este es el vestíbulo, ¿no? Los conductos semicirculares, el caracol o la cóclea, y el laberinto membranoso por el vestíbulo membranoso, lo que se encuentra dentro de este laberinto óseo, ¿no? Los conductos semicirculares membranosos y el caracol membranoso, ¿no? El laberinto óseo entonces está conformado por el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo, eh, este es el vestíbulo, los conductos semicirculares, ¿no? Los conductos semicirculares, tanto el posterior y lateral como el anterior, y por el caracol, ¿no? El vestíbulo entonces es la parte media, tiene su ventana oval, una ventana coclear, orificios de los conductos semicirculares, ¿no? Y estas estructuras que se llaman ampollas, ¿no? Hasta donde llegan estos conductos semicirculares, ¿no? Y el orificio coclear. Tienen asimismo un receso elíptico, un receso esférico y un receso coclear. Un receso elíptico, un receso esférico y coclear. Entonces, dentro de qué hueso se encuentra, ya lo hemos dicho también, ¿no? Dentro del peñasco del temporal, esta es su ubicación anatómica, ¿no? Entonces, anterior, posterior y lateral, ¿no? Miren, es importante esta forma que van adoptando porque esto le va a dar la función del equilibrio también, ¿no? Que tiene este órgano de la audición. Los conductos semicirculares anterior, ¿no? Vertical, posterior vertical, lateral u horizontal. Dos extremidades, 5 orificios, ¿no? Anterior y posterior forman una rama común y las ampollas, ¿no? Las ampollas. Entonces, anterior y posterior una rama común, ¿no? Miren cómo se unen acá, ¿no? Anterior y posterior y el lateral que va solo. La cóclea, ya la cóclea es un canal enrollado en un espiral o mediolo, ¿no? El mediolo, ¿no? El eje óseo sobre el cual gira se denomina mediolo, ¿no? La lámina espiral ósea parte del mediolo y divide las cavidades de la cóclea en dos porciones, ¿no? Una escala vestibular que comunica con el vestíbulo y una timpánica que comunica con la ventana coclear. Entonces, esta es la vestibular y esta es la rampa timpánica, ¿no? Entonces, el órgano de Corti se sitúa en el conducto coclear, en la lámina basilar, que es esta. La lámina basilar tiene 24.000 fibras tensas que mediante las oscilaciones perciben los tonos diferentes, a diferentes alturas, ¿no? Y este órgano de Corti tiene células epiteliales, entre las que se dirigen células sensoriales auditivas, con cilios que cumplen un papel de micrófono, ¿no? En diversas formas, oscilaciones sonoras, ¿no? El laberinto membranoso que está dentro del óseo, ¿no? Y, perdón un ratito, el laberinto membranoso, ¿no? Dentro del óseo, ¿no? Y tiene pues una función, ¿no? Cinética y auditiva, ¿no? Contiene la endolinfa, ¿no? Este espacio endolinfático, la perilinfa, que es el espacio perilinfático, que comunica con el oído medio a través de la ventana oval, ¿no? El vestíbulo óseo tiene dos vesículas membranosas, el sáculo, ¿no? En el receso esférico y forma el saco endolinfático a través de la dura madre, y el utrículo en el receso elíptico que une a los conductos semicirculares.
¿no? Entonces acá ustedes están viendo, ¿no? Los conductos semicirculares, ¿no? Anterior, lateral y el posterior. Acá pueden ustedes observar entonces el sáculo, ¿no? El sáculo, los conductos, el utrículo, el sáculo, ¿no? El saco endolinfático y la dura madre que los envuelve, ¿no? O que lo tapa. ¿Por qué decimos que es un analizador estatocinético? Porque el aparato vestibular y todo el sistema conductores que alcanzan la corteza del encéfalo son capaces de analizar, ¿no? La posición y el movimiento de la cabeza. Entonces, este receptor, el equilibrio estático de reposo, se da a través de las células ciliares, ¿no? Excitadas por la endolinfa en el utrículo y en el saco. Y los receptores del equilibrio dinámico se da a través por el desplazamiento del cuerpo por el espacio a través de las ampollas de los conductos semicirculares. Entonces ustedes acá pueden ver, ¿no? Por eso este nervio se denomina vestíbulo coclear, ¿no? Porque tiene que ver con la parte auditiva, pero también con la parte o con la función del equilibrio, ¿no? Entonces ustedes están observando acá la vía vestibular, pero estamos observando. No me deja correr, bueno. Los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares, ¿no? Los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares, ¿no? Llegan al utrículo y al sáculo respectivamente, ¿no? Entonces la vía vestibular, ¿no? El tracto vestíbulo cerebelar, el tracto vestíbulo espinal, el tracto vestíbulo talámico y el fascículo longitudinal medial, ¿no? Que dijimos que tiene que ver con la audición, ¿no? Esto de acá ya lo hemos explicado, entonces, ¿no? Cómo el estímulo llega, ¿no? Es dirigido a través del conducto auditivo externo, hace pues que vibre el tímpano, ¿no? El tímpano primero aquí, ¿no? Los huesecillos, ¿no? Localizados en el oído medio, pasan hacia la ventana oval, ¿no? Pasan hacia la ventana oval, ¿no? Pasan para el canal vestibular, la cóclea del caracol y estimula el órgano de corte, ¿no? Irrigación e inervación el oído externo, ¿no? A través de la arteria temporal superficial, rama de la carótida externa, y de la auricular posterior, rama de la maxilar. Drena a través de las venas auricular posterior facial y la inervación a través del nervio auriculotemporal, ¿no? Que es la tercera rama del trigémino y del plexo cervical. El oído medio a través de la arteria carótida interna, drena por la vena auricular profunda y meningia, media plexofaringio y la inervación a través del nervio motor del séptimo par craneal, rama sensitiva del glosofaringio y el oído interno a través de la arteria laberíntica basilar, drena por las venas del acueducto vestibular hacia el petroso mayor y se inerva por el octavo par craneal, ¿no? Acústico. Muy bien, chicos, aquí nos quedamos y ya la clase está colgada en el aula virtual. Muy bien, chicos, hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego, doctora, buenas noches.